Buenas a todos, tengan un bonito día o una bonita tarde, no sé, en el momento en que estén viendo este video. No me acostumbro a mirar la cámara porque no tienen ni idea lo que tuve que hacer para poner el fondo, para acomodar todos los aparatitos. Nada del otro mundo, un micro común y cualquiera, mi teléfono, pero hacerlo sincronizar todo para que salga de este modo. Con esto quiero dar como otra etapa, empezar otro momento diferente al que estoy ahora. No todo es profecía, no todo es ver suceso del futuro, sino que todas esas cosas que yo he ido relatando tiene una finalidad, y que es la del cambio. Yo creo que los avisos están hechos para que nosotros vayamos hacia un cambio a nivel interior, para que hagamos un alto y nos pongamos a pensar por qué hemos llegado a este punto. Ya sea que vivas en Argentina, que vivas en Latinoamérica, que vivas en el hemisferio norte, que vivas en España, donde sea. Es preguntarnos por qué hemos llegado a este punto. Y yo creo que es la profunda desconexión que tenemos hoy en día con la espiritualidad. Estamos desconectados con la divinidad. Y por eso estamos sumidos en un caos y a punto de hacer estallar el planeta. Lo estamos destruyendo. Justamente estamos desconectados con la naturaleza, con la madre tierra, y estamos desconectados de nosotros mismos. Siempre me han hecho ver cómo va a ser esa nueva espiritualidad en un futuro. No hay palabra para decir algo tan bonito que he visto, que me ha tocado hacer evidencia. Yo creo que lo he repetido muchas veces en mi grupo de Telegram, la experiencia que tuve viendo a mi sobrino. Era una reunión familiar, recuerdo, y lo vi pasar, y cuando pasó por casualidad delante de mí, vi su aura en un futuro, ¿no? Su aura estaba como un marrón. Para mí el marrón es sufrimiento. Cuando yo veo el aura de las personas y está de color marrón, me pregunto qué sufrimiento tiene o de qué está enfermo. Bueno, yo lo vi pasar, estaba con un aura marrón, y me salió del alma mirarlo y decirle, Agustín, no sé qué sufrimiento vas a tener o qué te va a tocar vivir, pero tu vida va a cambiar totalmente y serás una persona sumamente espiritual. La espiritualidad que vi en un chico de 22, en ese momento tenía 18 o 20 años, no recuerdo. Pero para un chico tan joven, ver a alguien tan, pero tan espiritual, era una mezcla de espiritualidad, tal como muchos concebimos, pero también era una religiosidad, pero no la religión que concebimos ahora. Es otra cosa que no le puedo poner palabra. Es una sentirse tan pequeñito ante la inmensidad de la divinidad, y es tu vida una reverencia a la divinidad, hacia el amor de Dios. También la he visto en una amiga tarotista, Jessica. Me acuerdo que le estaba haciendo una lectura de tarot y me preguntaba por la casa, por una casa que le gustaría tener.
Y en el tarot le decía, no ibas a comprar una casa, pero sí la ibas a elegir. Y ahí la vi a ella en el futuro. Eh, fue hermoso. Fue hermoso verla en qué se va a convertir. En un Cristo viviente. Esa es otra cosa que veo. Cómo las personas se van a ir transformando en un Cristo. En Cristo. O asumir la energía crística, que no es más que el amor hacia lo demás. Y el amor siendo servicial. La vi sanando con tanto amor y con esa energía crística que te lleva a ser y no es una, cuando yo digo que te lleva a ser pequeñito, no es una cuestión como ahora digamos, el rumbo nos pide que nos empoderemos, que tomemos cartas en el asunto de nuestra vida, que seamos los artífices. Es una cosa, pero el sentirse pequeñito ante la divinidad es otra. No sé cómo explicar eso. De repente es arrodillarse, rendirse, mejor dicho, rendirse ante lo divino. Y así la fui viendo en muchas personas que vi el futuro. También parte de esa espiritualidad que también vi. Perdón por los ruidos que puedan escuchar. Tengan en cuenta que tengo mascota y no se quedan quietas. La otra cosa que vi también es la capacidad de las personas de ponerse en estado de contemplación, que no es más que observar y rendirse ante lo bello. Todo esto me ha llevado a indagar, a volver a mis fuentes, mejor dicho. Mi fuente en un principio partía de la filosofía. Yo partí mis estudios con filosofía clásica. Estudié no mucho, pero sí en mi día estudié filosofía aristotélica. Después estudié Sagradas Escrituras, teología. De esa época lo que más rescato de todo eso son algunos pasajes de la Biblia. Me quedo con algunos pequeños pasajes del Evangelio, no todos. Me quedo con algunos pasajes de la carta de San Pablo, no todos. Y me quedo con algunos salmos y el Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Mira que yo he leído mucho la Biblia y son las cosas que rescato. Lo que rescato de mi época de estudio de teología, de Sagrada Escritura, rescato mi contacto que tuve con los místicos católicos, que es San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Y todo este tiempo estuve volviendo a esa fuente, a eso que en mi juventud me alimenté. Pero ya con otra mirada mucho más madura y más libre de prejuicios o de apegos que te puede llevar a adquirir en un contexto religioso estructural, como puede ser la religión católica o cualquier otro tipo de culto. Siempre hay una estructuración de la espiritualidad y que hace que supuestamente sea única y el único camino. Tú eres católico y no te dicen, no, tranquilo, puedes ser budista y lo mismo. No, yo recuerdo mi formación de esa época del catolicismo, era que si no iba a misa y me confesaba, ardías en el infierno. Y a mí, para mí era rasgarme la vestidura y decir que estoy escuchando, esto no es para mí. Y así fui despojándome y me fui a lo contrario.
me fui ya directamente al despojo de la religión cuando empecé a estudiar psicoanálisis. Em, pero rescato muchas cosas de esa época que ahora en este momento me sirven. Y es así como quiero empezar a hablar un poco más de esta espiritualidad y contar un poco mi experiencia eh, por donde he transitado y para ver si a alguien le sirve. Este video pretende ser más bien una pequeña introducción para aquellos que realmente quieran empezar este camino. Es un camino muy bonito, pero no es fácil porque la verdadera espiritualidad implica volver sobre sí mismo, hacerse silencio, observarse y escucharse y empezar a tirar de las cuerdas de aquellas cosas que no tenemos resuelto a nivel humano. Empezar a cuestionarnos por qué esto está aquí. Por ejemplo, ¿por qué tengo enojo? ¿Por qué estoy enojada o enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué siento angustia? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo miedo? Por lo general, todas estas emociones hay detrás algo que las sustenta, ya sea un trauma de tu infancia, un problema familiar, una situación que no resuelves. Pero la verdadera espiritualidad te lleva a querer justamente indagar eso. ¿Para qué? Para sanar el camino, sanar nuestra vida y así, digamos, ir de una forma más armoniosa al encuentro con la divinidad. Aparte que todas estas experiencias, una u otra modo, te va llevando a que uno se empiece a cuestionar, a preguntar. Y a veces cuando uno va haciendo realmente bien el camino, por más duro y complicado que sea, uno siempre termina rendido a la divinidad, porque te das cuenta de que todo este camino al final no es en vano. Todo ha tenido un sentido, todo tiene un porqué. Y eso se lo puede ver cuando uno escucha muchos testimonios de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y de repente se vieron haciendo una revisión de toda su vida. Y al mirar toda su vida ven que las cosas que a nosotros en este momento nos parecen complicadas de asimilar, todo ha tenido un porqué, todo tiene un sentido, cobra un sentido. Esta es mi idea del camino que quiero seguir y el camino que quiero darle al canal. No solamente quedarnos solamente con las profecías. Las profecías son bonitas, pero si no nos lleva a un cambio, son estériles. Para eso te diría, vete a tu casa, vive lo mejor posible y espera la muerte. Eso no es el sentido de las profecías. El sentido de las profecías y de los mensajes justamente para que llevarnos a reflexionar y a cambiar. Si no, no tiene sentido nada. Yo todo este tiempo he estado observando, me ha pasado de todo. Sinceramente, me he encontrado con mucho tipo de gente y la verdad que me ha dolido muchas cosas que también he tenido que leer sobre mi persona. Tengan en cuenta que yo todo esto no recibo un centavo. Todo lo que he dicho de lo que va a pasar, lo hice de corazón con tal de darle un beneficio a ustedes para que tomen acción. No es quedarse con el morbo de lo que va a pasar, de cuánto muerto, de esas cosas, o de detallar. Miren que yo hago mis predicciones dándoles detalle de las cosas. Yo no hago
como veo en otros videntes, supuestamente vidente o tarotista, que te dicen, veo que va a haber un accidente de avión. Y bueno, en algún momento le vas a pegar, porque es cosa de la vida, siempre hay un accidente. O que va a haber un femicidio, bueno, pero si siempre está viendo, no me sirve. Yo me detengo a escuchar a otros videntes cuando ese vidente me dice, mira Marite, yo he visto tal cosa, y me detalla, me da detalles de lo que ha visto. Entonces ahí me da la pauta de que la persona está viendo de verdad. Entonces yo a estas cosas las he dicho con mucho detalle, y el único fallo mío ha sido, pero hasta cierto punto, la fecha. Tengan en cuenta que yo vengo viendo todas estas cosas desde el 2015, y no es solamente ver, es experimentar la emoción del sufrimiento humano. Es muchas veces muchas cosas de las que vi me han afectado muchísimo, pero no tienen idea de cómo me han afectado. Las últimas cosas que estuve viendo me quebró, me rompió por dentro. Dejé de ser la persona que era antes de haber visto. Yo antes estaba en otro mundo, en un mundo más digital, en un mundo de diseño gráfico, en un mundo donde no hay cabida a esto. Simplemente es poner a dibujar, a hacer cosas bonitas, hacer diseño web, buscar tema para escribir un artículo, pero totalmente distinto. Escribía sobre video, sobre juego de roles, sobre lugares misteriosos, sobre música, sobre sociología, y me entré a ver de golpe, pero no solamente ver, sino sentir. Una de las cosas que más fuerte que me pasó al regresar de España es empezar a sentir de golpe. No sabía lo que me estaba pasando. Me acuerdo que salí de un lugar donde las energías eran tan densas que me empecé a sentir mal, y me empezó a dar ganas de vomitar. Era la primera vez que sentía de tal modo. Entonces me dije, bueno, voy a ir a la plaza para sentirme mejor. Y resulta que empecé a sentir la intensa energía de los árboles, y en vez de hacerme bien fue peor. Fue como que de repente se destapara algo, y me sentí muy abrumada. Y le pedí en ese momento estaba en comunicación con mi abuela, y le dije a mi abuela que por favor me viniera a ayudar, porque no sabía dije exactamente, no entiendo qué me está pasando, necesito ayuda. Me sentí muy mal en la plaza, y ahí es como que algo me ayudó a que se apagara un poco. No podía ir a ninguna iglesia en ese momento, me invitaban a ir a las iglesias y no podía, porque justamente no, por nada del mundo me voy a un templo religioso, ni siquiera lo aguanté, solamente para la misa que le hicieron a mi mamá cuando falleció. No puedo, porque es un lugar donde va la gente sufriente a dejar a depositar ahí todo su sufrimiento, y creas o no, esa energía queda ahí. Entonces, recapitulando un poco, a mí las cosas que he visto me han cambiado, y ha sido muy dura. Y aparte que yo venía de un proceso de que en tan cortito tiempo falleció mi papá, a los 2 meses fallece mi mamá, y a los 3 meses después fallece mi hermano. En la entrevista que me vieron con Mariano, esa en la que mucha gente me conoció, yo estaba, no podía ni hablar. Mi hermano estaba en estado crítico, estaba entre la vida y la muerte, y yo no podía hablar, nada, me quebraba, estaba ahí esperando la muerte de mi hermano.
Y cuando hice esa entrevista, pedí ayuda y le pedí ayuda a Dios que me diera la paz. Y me la dieron, pude hacer la entrevista. Pero me abrumó porque la gente empezó a venir a caudales, pero como no le puedo imaginar, no les puedo decir la cantidad de gente en la cual yo tuve que empezar a entrar en contacto sin haber hecho el duelo con mi hermano. Mi hermano fallece un domingo y, y el lunes Mariano publica la entrevista y yo estaba en pleno duelo. O sea, el día anterior había ido al entierro de mi hermano y al día siguiente tenía una avalancha de gente que me pedía cita y que me preguntaba por todos lados. Quieras o no, eso como que quedó ahí tapadito. Tuve que atender a mucha gente. Eh, Tuve experiencias muy bonitas, también no puedo decir, conocí mucha gente hermosa, mucha gente la verdad que han sido en ese momento un bálsamo para mí, su amistad. Em, pero bueno, yo había tapado muchas cosas y además empecé a ver mucho más, pero mucho más. Es como que la situación, la gente que acudía a mí me obligaba a ver y en muchas cosas me he quebrado, me he roto por dentro, vamos a decir, por las cosas que he tenido que ver y he tenido que callar, porque no todo puedo decir, no todo, porque no puedo alimentar el morbo de la gente, porque no es el sentido del ver, el sentido mío y el sentido, me imagino, de algunas personas que anuncian, no todo. Muchas personas anuncian pero sin darte nada a cambio. Te plantea un panorama tan oscuro y eh, tan sin esperanza que hace daño. Yo trato de no ver ya nada para ver si están viendo lo mismo que yo. Me hace daño ya suficiente con lo que vi y listo, no quiero ver más. En ese sentido sé perfectamente lo que se nos viene y va a ser muy complicado, pero la diferencia va a estar en que si uno empieza a asumir las cosas, los retos que nos plantea la vida, pero con una espiritualidad, con una fe, creo que va a ser mucho la diferencia. Yo a lo mejor haya persona que no esté en mi grupo de Telegram, que no esté en el canal y no pueda hacer mi evolución. Yo creo que las personas que verdaderamente me aprecian en este grupo y en este canal de Telegram va a poder ver toda mi evolución y sobre todo porque he tomado la decisión de todo lo que he canalizado, porque por más que he estado en silencio y he dicho que bueno, no voy a decir más nada del futuro, ya lo dije todo. He seguido canalizando en mis peores momentos, estuve pasando momentos muy oscuros, de verdad, muy oscuros. Me ha tocado tener que hacer un trabajo tan grande que la recompensa fue seguir canalizando y ver ese futuro tan bello. Y lo he tratado de poner las canalizaciones en mi otro proyecto que es de música. Y con respecto a la encuesta que hice sobre qué es, perdón por los cabellos, tengo el cabello, siempre he sido cabello rebelde, siempre mi hermana me dice, no te peinaste, y le digo, no, pero sí me acabo de peinar, no sé, mi cabello siempre, desde adolescente,
adolescente, siempre. Me han dicho siempre que yo era una hippie. Em, lo que le venía diciendo es que hice una encuesta en mi canal de Telegram para ver que si había gente interesada en seguir el tema de la espiritualidad, pero ya no como un mero espectador, sino que realmente quieran hacer ese trabajo personal muy íntimo. Y me he tomado el trabajo de empezar a leer de nuevo mi fuente, como le decía, volver a mi fuente, que es algunos pasajes de los salmos, y eso se ha visto reflejado en mis dos últimas canciones, que suena mucho a salmo, y ahí se ven mis influencias de juventud. También he vuelto al planteo místico de la oración, tanto de Santa Teresa de Jesús como de San Juan de la Cruz. Me parece muy interesante empezar a indagar, porque no es la oración que muchos creen que es. Cuando uno le dice a la gente, ora, reza, y se queda con la imagen que todos tenemos de la oración, de agarrar, sentarnos, arrodillarnos, juntar las manitos, así, juntar las manitos y decir, bueno, empezar a recitar unas palabras, recitar el Padre Nuestro, lo que nos enseñaron de niño. Y quiero deciros que tanto San Juan de la Cruz y Santa Teresa, esta no es la oración que ellos enseñaron. Más bien ellos le llaman la oración mecánica, y es el comienzo. Y acá le quiero dar el paralelismo de lo que es el comienzo cuando uno empieza a meditar. Cuando uno empieza a meditar, hay muchas escuelas de meditación, no hay una sola. La más común, la que conocemos, es la de concentrarnos en la respiración, y es la Vipassana, es la que más o menos conocen, pero hay muchas escuelas de meditación, no hay una sola. Hay otras que la que hacen hincapié en los mantras. En los mantras son, digamos, frases en sánscrito, con la cual pretende a la persona ¿cuál es el sentido del mantra? Perdón por el enredo de palabras. El sentido del mantra es para fijar la mente y aquietarla, y es para escuchar, empezar a escucharse. Lo mismo tiene que ser la oración. Yo sé que en el grupo hay muchas personas que son católicas, tienen una religión, tienen una creencia, y respeto mucho, y también quería incluirla a esas personas, que todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos bien hechos nos lleva a Dios, no es solamente uno, sino muchos. Y entonces yo quiero integrar a esos caminos que la nueva espiritualidad desnota, o sea, o habla con cierto grado de desprecio. En algunas, no todos, pero en algunas sí. Incluso a veces uno por ir lo contrario, por un acto de rebeldía, toma actitudes a veces contrario, y no, ese es el camino. Lo digo por experiencia propia, porque yo también a veces he tomado actitud contra las religiones, pero porque vengo yo de un catolicismo que me ha marcado a fuego, y es como yo siempre dije, fui rebelde, me vine a rebelar con eso, vine a romper con esas estructuras. Y a veces me ha llevado a los extremos, y eso no está bien, no está bien. Y es por eso que he tomado ahora este camino de tratar de que, bueno, nos juntemos todos. Sos católico, sos budista, sos agnóstico, pero ¿qué querés? Ahondar un poco más en la espiritualidad, sos bienvenido. Y entre todos trataremos de encontrar un camino que sea adecuado para cada uno. No todos los caminos tienen que ser iguales.
No todos los encuentros con la divinidad tienen que ser de la misma forma. Hay tantos encuentros como personas hay en el universo, cuantos seres. Cada camino es particular, íntimo, y a eso a lo que yo les invito a que vuelvan a reconectar con ese camino a la espiritualidad y a amigarnos con ciertas cosas, como por ejemplo les decía el tema de la oración. Y para eso me he tomado el trabajo de empezar de nuevo a, a escuchar a leer de nuevo, a retomar esas cosas que con gusto en mi época de estudio teológico y de estudios bíblicos, me gustaba. Y ahora con la madurez que tengo y con todas las cosas que vi y que viví, ya la puedo eh, abrazar sin miedo a abrazar a una estructura. Puedo abrazar perfectamente una vida de oración y de espiritualidad sin caer en la estructura religiosa. Y esa es mi idea de que todo, esa es mi idea de invitación, de por qué los quiero invitar. La razón porque me ha tocado vivir todos los estadios emocionales habidos por haber que nos podemos llegar a encontrar en un contexto bastante difícil que se avecina. En un mundo tan complicado, las emociones nos van a jugar una mala pasada si no sabemos qué hay detrás de la emoción. Y mirar las emociones solamente del punto de vista psicológico, sí o sí, tarde o temprano te vas a sentir vacío. O sea, como que también vas a notar, sí, está bien, estoy trabajando en mis emociones, estoy tirando de la cuerda, estoy tratando de ver qué hay detrás de todo esto que me está pasando. Si no se lo hace de un contexto de búsqueda de lo divino, de la búsqueda espiritual, de darle sentido a esto, se hace muy difícil. Y todos los estados emocionales que yo he tenido que transitar ha sido un poco para aprender y decirle, mire, en tal situación se pueden llegar a sentir de tal forma, en tal momento se siente esto, podemos llegar a sentirnos con un profundo miedo a la muerte, pero no a cualquier muerte, sino a la muerte violenta. Nos podemos llegar a ver con que nuestro país se disuelve porque estamos en un momento bastante complicado a nivel mundial, en el cual se nos avecina una situación bélica, en la cual muchos países van a desaparecer, como Argentina. Argentina ya no será la Argentina que todos conocemos, será otra cosa la Argentina. Nada que ver, será el país de todos. Y cada la disolución de algo que te ha dado la razón de ser, como es la identidad cultural, tienes en cuenta que desde antes de nacer, o sea, tú eres un proyecto, accidental o no, sigue siendo un proyecto, viniste por accidente o no, lo mismo, sigue siendo un proyecto donde estás atravesado por la cultura. La cultura te atraviesa, hace lo que eres ahora. Entonces tú naciste en un bagaje familiar y cultural, y cuando eso se disuelve, se pierde la identidad, se rompe, y parte de tu ego se rompe. Y cuando el ego se rompe, cuando el ego está moribundo, entra en desesperación para salvarse, lo que sería en psicoanálisis el ello que le decimos, en la parte inconsciente, la parte más instintiva, más profunda del ser humano. Y cuando vos llegas
a un conocimiento de esta ruptura y de todas las emociones que te van a acompañar en este proceso. Y si no tienes las herramientas para solventar las situaciones, porque en algún momento van a entrar en desesperación. Lo digo porque yo hago un seguimiento muy reducido de personas que me han pedido en forma privada ayuda, y yo hice un seguimiento con mi grupo de videntes, de canalizadores, y puedo decir que muchas de las personas que conozco van a entrar en un profundo dolor y en un profundo y en desesperación. Por ejemplo, conozco una persona que yo la veo que van a ir a San Javier, que van a ir, pero no porque van a querer salvarse, nada, simplemente el instinto de supervivencia los lleva a un lugar a salvo. Pero me ha tocado verlo que van a estar en estado de shock sin entender qué carajo está pasando. Entonces, si tú no sabes controlar tus miedos, si tú no sabes controlar tus emociones, si no llevas un camino espiritualidad donde la fe, cosa hoy en día parece que está prohibido mucho a veces hablar de la fe, pero si tú no tienes fe, si no tienes un camino de oración o de recogimiento, dudo que puedas afrontar todo esto que se viene. Dudo, sinceramente dudo, por lo que yo he visto. Recuerden, a mí muchas cosas de las que yo he visto me han quebrado, me han roto por dentro. Hubo cosas que sinceramente me han roto por dentro, y estuve semanas sin poder dormir, dándole vuelta a lo que había visto. Entonces ahí entendí, digamos, lo que se nos va a ocurrir, porque yo también pasé por el proceso. Por ejemplo, estoy viendo el proceso de Argentina y entendí que ya no puedo hacer nada, ni puedo hacer nada por vosotros. Yo ya hice todo de mi parte. A lo mejor me he equivocado en mucho de este camino, que ha sido que empecé en el 2021 en forma pública. No ha sido perfecto, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero entendí que a los políticos hay que soltarlos, no hay que renegar. Entendí que Argentina la tengo que soltar, que ya después pasaré a hacer otra cosa, dejaré de ser Argentina para ser, no sé. La verdad que no sé en qué va a terminar, pero sé que va a ser tierra de todo el mundo. Va a ser una vida preciosa, una vida maravillosa, una vida espiritual, una vida con una verdadera espiritualidad, una vida con esa capacidad de volver a un estado de contemplación, y sobre todo el amor que se va a vivir es un amor crístico, que no hay palabra, no encuentro a veces la palabra justa para describir lo que me han hecho ver y me han hecho sentir. Sigo canalizando, como les dije. A veces entro en una especie de lectura, de escritura automática. Viene la idea y empiezo. Aquí está, muchas. Acá está el cuaderno. Tengo un cuaderno también y papeles sueltos que tengo que ir ordenando. Entonces mi idea es simple. Mi idea es transmitir todas estas canalizaciones, pero ya de forma distinta. Me gusta la música, soy músico,
soy escritora, me gusta mucho la poesía, escribo poesía desde que tenía 12 años. Me inspiró, las primeras poesías que leí fue em, eh, ¿cómo se llama? Miguel Hernández con las canciones de Serrat. Ahí entré, tenía 12 años y descubrí a Serrat por mi hermano. Y mi hermano tenía un cassette que Serrat le canta las poesías de Miguel Hernández. Y da la casualidad de que no sé cómo, me conseguí un compendio de poesías. También leí mucho Tagore, Rabindranath Tagore. Me acuerdo que pasaba horas y horas. Tenía un librito de una compilación de las mejores poesías de Tagore y pasaba horas y horas. En ese momento conocí a las Carmelitas Descalzas de Tucumán, de la cual me nutrió un poco de lo que es Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y me dieron la posibilidad de hacer largos periodos de retiro en su hospedería, en la cual consistía en que lo único que te asistían las hermanas eran darte la comida, pero tú estabas ahí en una soledad, aparte en un silencio profundo, y eso también me nutrió para todo lo demás. Por supuesto que después fui al lado contrario, a la desestructuración, que todos pasamos por ese periodo de desestructurarnos de nuestras creencias. Pero quiero rescatar todo eso, lo bueno, y brindar esa experiencia y esas vivencias para las personas que realmente quieran hacer este camino espiritual, para que realmente se comprometa ya consigo mismo. Para los que quieran escuchar las canalizaciones estas, bueno, no se me lo ve, acá está el papel, ahí está. ¿Qué tal la máscara que le puse a la cámara? Para los que estén interesados, tengo un canal de música donde voy subiendo todas mis poesías musicalizadas, a donde yo voy poniendo migas de pan de todo lo que he canalizado, de todo lo que me han hablado. Por más que estuve sumida en, digamos, un proceso muy profundo, nunca dejaron de hablarme, aún en una de las poesías mías que habla de la tristeza, y que en el grupo, que en el canal de Telegram expliqué un poquito los estados. Si se ponen a ver, hice tres canciones, que es el de la profunda tristeza, donde hablo mucho de las emociones, como a veces las emociones son como un mar en tormenta, y donde uno naufraga. Lamentablemente uno a veces termina naufragando en ese mar tormentoso que son las emociones, y cuando uno naufraga se sumerge en un estado tan profundo de tristeza y soledad y vacío, a donde uno no encuentra la divinidad, no encuentra a Dios ahí. Dios no está ahí. Ahí dije tan clarito en la letra, que dije, Dios no está en este mundo de tristeza, es que no está, porque todo este tipo de emociones es una desconexión total con Dios. Y ese es el infierno, que todas las religiones muchas veces, por una cuestión cultural, hace una descripción del infierno que, Dios mío, por favor, no es eso. El infierno no existe como tal, es un estado de conciencia. Y el estado de conciencia que es el infierno es la desconexión total que hacemos con la divinidad. Nos desconectamos con Dios, nos desconectamos con nuestros guías, nos desconectamos con nosotros mismos, nos desconectamos con los demás. Es como entrar en una forma de autismo profundo,
la esquizofrenia y el autismo por ahí se chocan, pero es así. Tanto el autismo es la incapacidad de, de establecer, digamos, de salir de sí mismo y hacer un vínculo. Hay distintos grados, por supuesto, de autismo, algunos más y otros menos. El menos yo creo que ahora le llaman Asperger. Y en la esquizofrenia también es una ruptura del yo, el yo se quiebra y entramos en una especie de narcisismo, o sea, nos metemos adentro pero desconectado totalmente. Bueno, eso fue, digamos, mi primera canción que hice en el otro canal. La segunda es cuando cesa eso, cuando tú tocas fondo, que es lo que San Juan de la Cruz habla, la noche oscura. Cuando uno toca fondo, la única forma de salir de ese fondo es empezar a la observación, a empezar el proceso de ir. Está bien, me fui, me vacié, he depotricado con Dios, con todo, he vomitado toda mi bronca, toda mi furia, y ahora toca hacer el camino de regreso. Es la otra canción que hablo, que está muy basada en uno de los salmos que a mí me gusta mucho, y es el camino de regreso. El camino cuando tú te vacías y te das cuenta que ahí, en ese estado, o salís o te morís. Todo para que entendamos un poco a las personas a los que se suicidan. A veces no entendemos, pero para entender a la persona que se suicida, la verdad hay que estar en sus propios zapatos para entender. Y acá no es culpa de nadie, simplemente que esa alma no encontró el camino de regreso, se perdió. El camino de regreso, el volver, siempre implica el dejarse romper. En algún momento tienes que rendirte a decir, bueno, está bien, es lo que me está tocando vivir y le tengo que encontrar una salida. Y a veces la salida de mucha gente es las drogas, el alcohol, Netflix, ver mucho Netflix, mucho YouTube, ver mucha tele, salir de fiesta, y con eso lo único que hace es tapar el problema. Nunca lo vas a resolver así. Mirar hacia el otro lado y aquí no pasa nada y estoy todo bien. En algún momento eso va a salir y espero que salga antes de los sucesos que he venido viendo, porque si te llega a salir todo eso en el peor momento de tu vida, vas a necesitar, créeme, van a necesitar mucha ayuda, porque me quedo con la primera canción. La voy a poner en la descripción para los nuevos. La voy a poner en la descripción a las canciones a las que me hago referencia. En el que hablo de la tristeza, la desconexión es total, es un vacío, es una oscuridad, de la cual uno tiene que dejar de luchar, porque uno, la verdad, que no quiere sentirse así, no quiere ese dolor, no lo quiere sentir, y llega a tal punto de decir, no le encuentro sentido a la vida, no quiero vivir, porque me ha pasado, por una cuestión personal, energética, me ha pasado de tener que vivir todo eso, de en algún momento de ver cosas del futuro que me va a tocar ver, de sentir miedo a la muerte violenta. No se imagina lo que es ese miedo. Es un miedo que afecta hasta el cuerpo falla cuando uno está ante ese miedo. El no encontrar sentido, ver que a lo mejor la vida o el entorno están en un caos tan grande, y de decirte, no tengo salida,
no hay salida para la situación, no encuentro salida. Y en muchas cosas, en muchos casos sí hay salida. O de, de, de sentirte abandonado, así, de sentir que Dios te abandonó. Esa es la emoción más fea y fuerte, que muchas veces el hombre se encuentra ante una situación muy complicada. Yo la he vivido con un vecino, me acuerdo de él que estaba tan mal porque perdió a una hija y, y, le, y nunca perdonó esto de haber perdido una hija mayor, ya grande, en la plenitud de su vida, a sus 30 años. Y aparte de verla sufrir porque tuvo una enfermedad larga, y de verla sufrir todo este tiempo y de morir de esa forma, este señor nunca pudo amigarse con eso, y siempre le echó la culpa a Dios. Y bueno, no sé, eso pasa, nos pasó a todos en algún momento, o de decir por qué Dios permite tal cosa. Y esas son las emociones con las cuales nos podemos enfrentar cuando todo se ponga difícil en nuestra vida. Y créeme, que ese no es el camino. El camino es la siguiente canción que hablo del proceso espiritual con Dios, y que es la de dejarte romper, dejar de huir de esas sensaciones feas, de querer huir de esa tristeza, de querer huir de ese dolor, y decimos, bueno, a ver, abramos la caja de Pandora, a ver qué sale, qué me dice, por qué estoy enojada, por qué estoy triste, por qué no quiero vivir. Tener la valentía suficiente de preguntarnos por qué no quiero vivir, por qué estoy enojada, por qué estoy triste, y empezar a tirar de las cuerdas. Y te vas dando cuenta de que Dios no tiene nada que ver en esto. Nada que ver. Y si pasa esto en tu vida es por una razón, es por un aprendizaje. Venimos a aprender, y a aprender de nosotros mismos, de descubrirnos, no solamente descubrirnos en situaciones bonitas de felicidad, sino descubrimos en el otro extremo. Vinimos a vivir las dualidades, y como siempre dije, las dualidades están hechas para ser unirlas y ponerle luz a todas estas cosas. Hay que ponerle luz, y ese es el proceso de perdón, el camino a la libertad. Cuando escribo esa canción, en el estribillo dice: pasé la noche más oscura para darme cuenta que el camino a la libertad, que el perdón es el camino a la libertad. Y tenemos que hacer un camino de perdón, empezar a perdonar todas esas situaciones y cosas que nos hirieron desde la niñez. Por lo general, la mayoría seguimos siendo ese niño herido, y empezar a ver esa niña o ese niño interior que está herido, que está dolido, y empezar a perdonar a mamá, empezar a perdonar a papá, a mis hermanos, a mis compañeros que hicieron bullying de mí o que me hirieron. Y todas esas situaciones de dolor es para que le pongamos luz y empecemos a perdonar, y de ese modo nos vamos a ir liberando. Es aceptación y perdón. Aceptación que estoy mal, que algo me pasa, que ya debo dejar de huir, que debo hacerme cargo de mí mismo, y empezar a realmente hacer un camino de cambio, que es lo que nos pide todas estas profecías. Las profecías están para que te digan: mira, tienes que cambiar. Viene y golpea la puerta de tu casa, la profecía. De uno u otro modo llega a tu vida, como me pasó a mí. En el 2012 yo no tenía idea de profecía, pero me empezaron a golpear a la puerta solitas.
Y ahí empecé yo como diciendo, bueno, está bien, pero como que era un poco que estaba en ese momento con mi pareja y yo ya sentí un, un ruidito de que algo iba a pasar en Europa y que si yo me quedaba en Europa no iba a contar el cuento. Y en ese momento lo temé un poco, bueno, listo. Pero ahora, ya mirando hacia atrás, las profecías llaman a tu puerta para hacerte una invitación al cambio, porque de esto se trata. Todo el mundo queremos vivir ese mundo maravilloso, ese futuro que muchos hablamos, de los que muchos canalizadores, y muchos nos quedamos en la idea cómoda que van a venir nuestros amigos extraterrestres a rescatarnos sin haber hecho nada. Yo me quedo acá sentadita esperando a que me rescaten y le digo que no va a suceder tal cosa. La salvación, si quieres salvarte, empieza a salvar tu espíritu, tu corazón. Eh, el cuerpo es el final, el cuerpo se va a dar, va a fluir. Tu mismo guía y la misma divinidad te va a llevar a donde tienes que estar. Pero primero tiene que empezar a hacer el camino del silencio, el silencio interior, y empezar a encontrarse con uno mismo, empezar a hacer ese trabajo interno, a reconciliarnos con nosotros mismos, a empezar a destapar esa olla que empieza a oler ya muy feo, que es la olla de las emociones. Y la tenemos que empezar a revisar, a ver. Así que para que no se haga más largo llevo ya una hora del video. La idea mía es justamente hacerle una invitación a todos aquellos que quieran participar de este camino de la espiritualidad. En la encuesta ganó el canal, que se abra un canal en Telegram donde solamente hablemos de espiritualidad, y va a ser un canal privado. Va a pasar por mucho tamiz, realmente no cualquiera va a entrar ahí. Simplemente va a ser la persona que realmente estén comprometida a sacarse ya sea que seas católico, que sea budista, que sea agnóstico, pero que realmente que te plantees el reto de quitarte todas las estructuras y empezar el recorrido, a conocerte de nuevo, a ti mismo, tal como eres, que no eres perfecto, que ni yo soy perfecta y lo demás tampoco, nadie aquí es perfecto, y que a pesar de eso tenemos la invitación de ir para ese camino a la perfección. Que a ver, nosotros tenemos como una idea preconcebida de lo que es la perfección, y la perfección en este camino espiritual no es más que entrar en ese silencio y en ese encuentro con la divinidad, nada más. En ese camino nos podemos caer, no podemos desviar, nos podemos equivocar, pero aún así el camino es perfecto, porque a pesar de todo nos empeñamos en buscar a Dios, y ya esa búsqueda la hace perfecta. Y el silencio es para escuchar a nuestros guías, para que nuestros guías nos van a alentar, nos van a decir sí, así estoy orgulloso de ustedes, del aprendizaje. O nuestro guía nos va a decir, mira, te sugiero, porque el guía nunca te va a decir lo que tienes que hacer, nunca. Si ustedes escuchan a una voz que le dicen tienen que hacer esto, no, eso no es Dios, eso no es tu guía, eso no son seres de luz. Los seres de luz nunca te van a decir lo que tienes que hacer, no te van a decir que para llevar una vida espiritual debes ser vegetariano, debes tener tal práctica, no, un guía nunca te va a decir deja de comer carne o deja tal tipo de alimentación, jamás te lo va a decir, porque el guía te ve desde el amor y jamás te juzga el guía.
Al contrario, te mira con los ojos del amor, un amor que no existe acá, que muy poco lo han experimentado. Es un amor que no sé, que lo vamos a vivir en un futuro. Ese tipo de amor viene para el mundo. Y cuando uno hace silencio, yo creo que cuando uno pregunta, guía, ¿estoy bien? ¿Qué debo hacer? La respuesta va a ser simplemente una sugerencia, o te va a ayudar en un estado, o te van a poner en un estado espiritual para que tú sepas que el camino que estás siguiendo es el correcto. O te van a hacer ver, para decir, mira, esta situación que te está tocando vivir, que es muy jodida, muy dolorosa, muy complicada, es para tal cosa, está dentro de lo que tú te comprometiste a hacer. Eh, bueno, esta es mi idea de mi nuevo rumbo, mi nuevo camino, mi nuevo lineamiento de las profecías. El canal lo dejaré porque hay mucho contenido valioso. Me dijeron que ese canal no lo haga nada. Pregunté a mi guía. A ese canal lo debo dejar tal cual como está, ahí quietito, nada más. Seguiré leyéndolo, seguiré comunicándome con ustedes como siempre, pero ya no voy a hacer tanto hincapié en las profecías. Sinceramente ya lo dije todo, y en el proceso de hablar y de decir me he vaciado y me he roto por dentro. Y me ha dolido tanto las actitudes de mucha gente que me he topado, porque, a ver, yo todo esto lo hago sin costo. Vayan a muchos canales de profecía y siempre van a decir, para lo que quieran saber más sobre el futuro y para que ustedes se pongan a salvo, usted y vuestra familia, pues si quieren saber más, está la membresía, está el Patreon, está, no sé, un montón de cosas que al final termina siendo un circo. ¿Se acuerdan Jesús cómo se enojó cuando entró al templo y vio los mercaderes? ¿Ustedes creen que no pasa ahora eso? ¿Que no hay mercaderes de la fe y de la espiritualidad? ¿Querés sentirte feliz? Paga tal curso. ¿Querés encontrarte con Dios? Anda a tal retiro. Pero en el proceso tenés que pagar plata, tenés que pagar dinero. ¿Querés saber tal técnica? Tenés que pagar tal cosa y te la cobran. Y yo estuve averiguando y me duele porque maestras espirituales que en un principio fueron mis maestras espirituales, cayeron en esa tentación de hacer de esta práctica espiritual un circo. Un circo. Ya sé que tenemos que ganar dinero, estamos en la 3D, todo lo que te quieran, pero tampoco irnos al extremo. Me duele mucho, sinceramente, las críticas que he recibido, la verdad. Lo hice todo de corazón y si me he equivocado, mil perdón. El peso, quiero que ustedes me entiendan, el peso de ver no es cualquier cosa, porque una cosa es ver y la otra cosa que vino acompañado de muchas emociones. Y como les dije, yo me rompí muchas veces y se me ha quitado el sueño y tuve que rearmarme de nuevo, hacer los duelos que tenía que hacer, porque imaginen, yo me di cuenta que no hice el duelo de la muerte de mi padre cuando me tocó volver a la casa de mis padres. Me tocó de nuevo, realmente me tocó encontrarme con mi infancia, encontrarme con las energías que todavía estaban de mis padres. Estaba su ropa aquí y estaban sus energías, y sobre todo empezar de nuevo. Y además que he sufrido los peores ataques energéticos que me ha tocado vivir. Esa es otra cosa, y muchos de ustedes no lo sabían, pero es muy crudo, muy crudo, los ataques por abrir la boca, me la gané por abrir la boca, por esto que ustedes me piden, porque en el fondo ustedes siempre me están exigiendo,
llega un momento que suena exigencia de la gente preguntando ¿cuándo? 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 Fecha, ¿cuándo? 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 Y uno, si uno se deja de llevar por el ego, comete el peor error de su vida de entrar en la competencia con otros canalizadores, otros de dar la primicia, a ver quién da la primicia, quién dice más peores catástrofes, o no. La verdad que llegué a decir, no quiero ser este mono de feria para estar parada en un atril y decir y que se me reúnan gente morbosa por las catástrofes. Ya las dije y tuvo un sentido para decirlas, y ahora el otro camino que quiero emprender es distinto, muy diferente, en el cual me gustaría que se hable de otras cosas que son más importantes que todos estos anuncios, que es el encuentro de uno con Dios, y que a partir de ese encuentro toda tu vida cambie y toda tu realidad cambie. Ese es, digamos, el camino más difícil. Entonces, esos son los planes que voy a hacer, que voy a realizar. ¿Quieren escuchar cosas canalizadas? Vayan a escuchar mis letras, mis canciones. Va a hablar mucho tema de espiritualidad en esas canciones, y un proceso espiritual. También hablan de procesos espirituales. Ya veo que no les interesa, porque ya veo, he pedido, la verdad, apoyo de todos vosotros, de todo un canal, de todo un grupo, y realmente no he encontrado respuesta, no he encontrado el apoyo. Entonces, si no encuentro el apoyo de todos ustedes, que yo le di las cosas gratis, entonces yo voy a tomar esta actitud de las personas realmente que quieran saber de mis canalizaciones, van a tener que escuchar mis canciones o seguir este camino espiritual, realmente, porque yo no les voy a cobrar, pero sí les voy a exigir esto, un compromiso, y que no estén como que yo ya dejé de ser el mono de feria que se para ahí para vociferar todo tipo de catástrofe, y que yo lo dije con todo lujo de detalles. Le di detalles y aún así no me valoraron. Entonces tomo esta actitud lamentablemente, y va a quedar mis apariciones va a ser en este canal mío de YouTube, hablando de estos temas, nada más. Si hay algo muy importante, pero que sea muy muy importante, lo diré en cuestiones de futuro, pero me voy a dedicar más a hablar de estos temas, y alguna vez podría hacer un vivo con gente que realmente yo considero personas espirituales, porque me he topado con supuesta espiritualidad que hablan de Dios Padre, de esto, y cuando yo realmente he estado mal, me han dejado seguí siendo ese mono de feria para estas personas. Listo. Como no aportaba nada, estaba molesta porque me sentía mal, pedía ayuda, y ahí quedé. Quedé con ahí. Entonces ahí vi quiénes son cada cual. Y en algunas personas, la verdad que me dolió mucho la actitud de algunas personas, en la cual yo ayudé mucho, acompañé mucho, me hice cargo, y la actitud de esas personas
me han dolido en el alma, pero también las solté. Terminé soltando. Y no tengo, ya llegando a este punto, no tengo drama en soltar. Incluso hasta solté mi mascota, le dije a Dios, si se las quiere llevar, que se las lleve. Yo llego hasta este punto. Lo mismo me pasa con sobrinos, con hermanos y familia. A mí se me rompió muchas cosas en este proceso y de la cual tuve que soltar. Y por lo tanto, he soltado muchas cosas y estoy más liviana. Y por lo tanto, quiero enseñar ese camino. Eso quiero hacer. Enseñar este camino que me ha tocado ver, que me ha tocado canalizar aquí. Cosas bonitas realmente. Y el que esté interesado, pues bien, golpean a mi privado, me escriben en privado y me dicen: Marité, yo quiero este camino espiritual, yo quiero aprender realmente de corazón, donde no se va a hablar nada de futuro, nada. El futuro lo vamos a traer de acuerdo a los momentos espirituales, nada más. Pero nada va a estar, va a haber unas reglas. El canal lo tengo que armar, el canal y el grupo de Telegram va a tener una serie de reglas que entre todos vamos a tratar de cumplirlas. Va a ser un compromiso y a la vez tratar de hacer puente entre cada uno de los que participemos, hacer puente y realmente ir hacia un objetivo. Me acuerdo que hace poco me hice una lectura de tarot, hice que me leyeran el tarot. Yo no me puedo leer, no soy objetiva, entonces para estas cosas necesita una persona que realmente te ponga un espejo delante. Perdón, acá está Kira, está la protagonista de mi musical. Justamente les decía que, perdón, se me fue la idea. Kira, me hiciste ir de la idea. Como les decía, va a ser un compromiso realmente. El que quiera seguir este camino espiritual, todos nos vamos a tener que comprometer para que lleguemos a ese objetivo final, que es el camino de la libertad, de la liberación y de poder vivir un futuro, ese futuro que nos invita realmente todas estas profecías. No es solamente para que salvemos el cuerpo, sino para que empecemos de una buena vez por todas a atender nuestra alma, nuestro corazón, que empecemos a escucharnos a nosotros mismos, que escuchemos nuestro corazón, nuestra alma. Ese es el sentido de todo. Y los invito a los que quieran participar. Como les dije, va a pasar por un tamiz todo esto, no cualquiera va a entrar, realmente va a haber un compromiso y va a estar prohibido compartir cosas de profecía de otros tarotistas, porque no es el fin del canal. Sí, va a estar invitado, no importa qué religión, si eres católico, como si eres budista, como si eres agnóstico, pero que te interesa todo este tema. Entre todos vamos a llegar a un punto de entendimiento, un punto de encuentro para proyectarnos hacia un futuro, a ese futuro muy interesante que se nos avecina. Así que bueno, improvisando con lo que tengo, con lo que hay, he tratado de suplir falencias. Tengo un ordenador que es una tostadora. Lamentablemente, bueno, me manejo con lo que tengo y suficiente, porque estoy mirando el tiempo y cómo va, y sobre todo porque después esto se termina y no va a existir. Entonces aprovechemos lo que tenemos ahora. Bueno, les doy que tengan un muy bonito día.
No sé, se paró la cámara. Uy, no sé qué pasó. A ver, creo que sigue grabando. Bueno, no importa, sigue grabando. Debe ser que se me acabó el disco y sigue grabando audio. Eh, lo único que le quería decir, bueno, que tengan un bonito día, una bonita tarde y bueno, ya estaré haciendo anuncio en el canal de Telegram. Perdón por lo por este inconveniente al final. Bueno, que tengan un buen día. Nos vemos hasta pronto.